Bien, siguiendo con nuestra clase de alteraciones del equilibrio hidrosalino, eh, estábamos viendo ADH, ¿cierto? Y estamos viendo ADH porque estábamos viendo la parte ya de agua, ya vimos lo que tenía que ver con sodio, estamos viendo ahora trastornos del metabolismo del agua, ¿ok? En esa condición aparece una patología, ¿ok? Que se parece mucho en su presentación clínica a la diabetes mellitus, ¿ya? Sin embargo, aunque la clínica es parecida, la patogenia es obviamente distinta y el diagnóstico también cambia, ¿ya? De hecho, se le llama diabetes insípida, porque no sé si algunos de los chicos sabe cuál era el procedimiento para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus antiguamente, antes que existiera el laboratorio clínico. Tomarle saborcito. Exactamente, ¿cierto? Había que degustar la orina tomar pipí, dice el doctor Rossi, ¿ya? A hacer degustaciones de una cata a ciegas, ¿cierto? De orina del paciente, ¿ok? Y aparecía el sabor, ahí los mellitus, ¿ya? Sin embargo, algunos pacientes tenían esta clínica de poliuria, polidipsia, y su orina no tenía este gusto dulcecillo. De ahí quedó el nombre entonces de la diabetes insípida, ¿ok? Pacientes que se presentan a la clínica con historia de poliuria, ¿cierto? Y polidipsia, pero no es cualquier poliuria, sino que en este caso es una poliuria hipotónica, ¿ya? Eh, Al menos 50 ml de orina por kilo de peso corporal en 24 horas, ¿ya? Y fíjense ustedes con una osmolaridad urinaria disminuida, ¿ya? Una osmolaridad urinaria disminuida, ¿ya? Menor a 800 miliosmoles. Conviviendo con esta condición, ¿cierto? El paciente bebe al menos 3 litros de agua por día, ¿cierto? Presenta polidipsia, que es el criterio diagnóstico para definir la polidipsia, ¿ya? Y exclusión de condiciones que generen diuretia osmósica, ¿ya? Obviamente, la que uno primero piensa que tendría que ver con diabetes mellitus, pero eventualmente también podríamos pensar en el uso de diuréticos, obviamente por parte del paciente, ¿ok? ¿Cuáles son los diferenciales en esta condición? ¿Cierto? Nos vamos a encontrar con diabetes insípidas primarias, ¿ok? Que puede ser de dos tipos, puede ser central o nefrogénica. Es central cuando el fenómeno patológico tiene que ver con hipotálamo, ¿cierto? El tallo hipofisiario o neurohipófisis. Y es nefrogénica cuando la condición de base tiene que ver con el mal funcionamiento renal, ¿ok? El mal funcionamiento me refiero a mal funcionamiento en términos de mala respuesta, ¿ok? A la ADH. Esta a mí me parece muy chora, fíjense. Diabetes insípida secundaria a polidipsia. Evidente, ¿cierto? Si tenemos un paciente que está con polidipsia primaria, es súper esperable que esa persona tenga un volumen de orina producida disminuida y que la osmolaridad de esa orina esté disminuida. Por algún motivo, al menos en mi mente, no sé si es la de ustedes, pero al menos en la mía, tiendo a pensar siempre que la polidipsia es el fenómeno que viene después de la poliuria, ¿ya? Y en realidad puede ser para los dos lados, ¿ya? Hay otra condición también interesante acá que tiene que ver con la diabetes insípida gestacional que la vamos a pasar a describir dentro de un par de días. En el caso de la diabetes insípida central puede ser de tipo hereditaria, obviamente con una base genética, ¿ya? Pero también puede ser adquirida, ¿ya? Ahí vamos a ver varias condiciones que nos pueden llevar al desarrollo de esta diabetes insípida. En el caso de la neoplasia, de la neoplasia, el cansancio. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica, también podemos tener algunas que son hereditarias asociadas a la mutación del receptor, ¿cierto? El BR2 o el APBR2, ya que era el receptor de ADH a nivel renal. Hasta Martín andaba preguntando por ese el otro día. Eh, ¿Ya? O genes que codifican para acuaporina, ¿ya? La diabetes insípida nefrogénica también puede ser adquirida, ¿ya? O como le gusta decir al doctor Rossi muchas veces, una diabetes insípida nefrogénica que
o una diabetes insípida que simula una condición nefrogénica, ¿ya? En el caso, a mí me gusta llamarle adquirida, pero más allá del nombre que se le dé, mientras tengamos en claro, tengamos en cuenta por qué se produce, ya no debería ser gran problema. Esta adquirida se puede producir por drogas, hay varias, pero ahí la más importante es el litio, ¿ya? Y ojo, también eventualmente lo podríamos tener por desórdenes de tipo electrolíticos, ¿ya? Eh, trastornos trastornos a nivel de calemia, estoy pensando, ¿ya? Entonces, diabetes insípida central, ¿ya? Tiene que ver esto con destrucción, ¿ya? De las neuronas, de estas neuronas hipofisiarias, ¿ok? Encargadas de la producción de la ADH, o con mutaciones en el gen de la ADH, ¿ya? Ahora, no, eso, ¿ya? Um, una polidipsia primaria, sin embargo, ¿cierto? Una ingesta excesiva de líquido, como dice acá, ya en cualquiera de las dos condiciones se va a traducir esto en una menor liberación de arginina vasopresina de ADH por parte de la glándula hipófisis, y entonces se va a producir el fenómeno ya a nivel renal, con una menor reabsorción de agua libre, nos ponen acá, bueno, así que no es cualquier agua la que se reabsorbe, y con aumenta, ¿cierto? El agua libre también a nivel de la orina. ¿Mm? Cuando hablamos de estas condiciones que son nefrogénicas, ya nos encontramos con una disminución en la respuesta a la arginina vasopresina, ¿cierto? ¿Mm? O mutaciones, aquí hablan, ¿cierto?, de las hereditarias. Mutaciones en el gen de la arginina vasopresina, aquí está, ¿ya? O en el gen que codifica para la aquaporina 2, ¿ya? La condición, la otra, miren esto que interesante desde un punto de vista fisiopatológico, la diabetes insípida gestacional. Resulta que hay alguna actividad de vasopresinasa, es decir, hay sistemas encargados o una enzima encargada de degradar vasopresina a nivel placentario, ¿ya? Y en algunas condiciones puede aumentar la actividad de esta vasopresinasa, ¿ya? Y por lo tanto eso se traduce en mayor degradación de arginina vasopresina, conducente al fenómeno patológico, ¿ya? Causas para diabetes insípida, ¿cierto? Centrales, trauma, neoplasia, causas de tipo vasculares, granulomatosas, infecciosas, inflamatorias, autoinmunes, ¿ya? Drogas o toxinas o exposición a toxinas, disfunción de osmoreceptores, ¿cierto? Idiopáticas, otros qué sé yo. ¿Ya? No les voy a andar preguntando por causas chicas, ¿ya? Pero siempre interesante o relevante tener estos cuadritos para saber por qué se podría producir todo. Dentro de las hereditarias, qué sé yo, autosómicas dominantes, recesivas, más recesivas. Acá hay una que está asociada al cromosoma X, por lo tanto esa, ya podríamos tener alguna de estas condiciones asociadas ya ligado al sexo, ya. Gen desconocido, pero ya está también ahí asociado está ligado al sexo. ¿Mm? Dentro de las nefrogénicas, les decía yo, ¿cierto? Ahí se podían producir por mutaciones en el receptor para ADH, mutaciones en acuaporinas, pero también nos podíamos encontrar con algunas condiciones nefrogénicas adquiridas, ¿ya? Y dentro de lo nefrogénico adquirido, me parece que lo más relevante tiene que ver con el litio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la causa más común, ¿cierto? El tratamiento con litio, ustedes saben, me imagino, hacia algunos pacientes, alguna población de pacientes con depresión, recibe litio como parte de su tratamiento farmacológico, y ese litio también se puede asociar, entonces, a diabetes insípida nefrogénica, ¿ya? Esto está descrito como la causa más común de diabetes insípida nefrogénica adquirida, de hecho, ¿ya? ¿Cómo juntamos ahora entonces al litio con esta diabetes insípida nefrogénica? Tiene que ver con que
el litio, las concentraciones de litio intracelular son requete importantes para la célula tubular, ¿ya? Asociado a el manejo o a la señalización por ADH. Entonces, miren, hay menos expresión de agua purina 2 y menos tráfico de vesículas en el corto plazo, ¿ya? Cuando aumenta la concentración de litio intracelular. Hay pérdida de células principales en el largo plazo, ¿ya? Se modifica la señalización de intracelular a través de una quinasa, que no sé si la conocen, que es la glicógeno sintetasa quinasa, tipo 3. ¿Ya? Probablemente en cardio vamos a hablar más de ella. ¿Okay? Esta alteración en la señalización vía glicógeno sintetasa quinasa 3 nos conduce a un aumento en la expresión de la COX-2, la ciclooxigenasa, ¿cierto? A mayor actividad de ciclooxigenasa, hay un aumento de la producción de prostaglandina E intracelular, y la prostaglandina E favorece la endocitosis de vesículas con acuapurina. ¿Ya? O sea, expreso menos y fomento la salida de esas acuapurinas de la membrana. ¿Ya? Entonces, miren acá esto también, en ese sentido, incluso la concentración de litio urinario bastaría para producir este efecto. ¿Ya? Entonces no es necesario que tener un paciente con, a eso voy, ¿cierto? Tener un paciente con grandes concentraciones plasmáticas de litio para que eventualmente desarrollen este cuadro, ¿ya? Sino que el litio urinario también podría entonces estarlo generando. Manejo de la hipernatremia. Espérese un poquitito. Estábamos hablando de diabetes insípida. Pregunta para ustedes, para que no se me pierdan, ni ahora ni cuando estén estudiando. Si tenemos un paciente con una diabetes insípida, ¿ese paciente va a caer en un balance positivo o un balance negativo de agua? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis? Yo pienso que negativo. Muy bien pensado, señor. ¿Cierto? Christopher, y si caemos en un balance negativo de agua, ¿qué nos va a ocurrir con la concentración de sodio plasmático? Esa debería aumentar. Ahí sí que aumenta, ¿cierto? Y de hecho, no lo dije, pensé que estaba así como más claro, tal vez no, lo decimos ahora. Recuerden que hablamos de diabetes insípida para ocuparla como modelo para explicar cuadros de hipernatremia, ¿ya? Entonces, el manejo de la hipernatremia, fundamental siempre, obvio, identificar y corregir la causa primaria, ¿ya? Cuando se pueda, corregir. Administración de agua, vía oral o vía enteral, ¿ya? Tercero, también eventualmente podríamos ocupar soluciones glucosadas, solo glucosa, asociado a insulina, si es que se ocupa por vía parenteral, ¿ya? Siempre en estos casos recordar administrar un líquido hipotónico. Porque la idea es reducir, ¿cierto? La hipertonicidad plasmática. Y lo otro que no podemos perder de vista, por favor, es que la velocidad de corrección lenta en estos pacientes. Lenta. ¿Por qué? Para evitar el edema cerebral. ¿Mm? La meta, entonces, es llegar a los 145. Aunque lleguemos al límite alto en el rango de natremia, ya estamos súper. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se podría producir edema cerebral? Miren acá, aquí está más o menos la explicación. Cuando las células se exponen a un challenge, es decir, a un desafío de tipo hipertónico, lo primero que le ocurre a la célula es que se encoge, ¿sí o no? Porque sale agua. Hay un movimiento neto de agua desde el interior hacia el exterior, ¿ya? Ese movimiento de agua altera la funcionalidad celular, ¿ya?
la célula se encoge, pero no solamente que se encoja, sino que cambia también la funcionalidad celular. Entonces, dentro de unos pocos segundos, lo primero que hace la célula es aumentar el transporte electrolítico hacia el interior de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, aumentando la actividad del sodio-potasio TPasa. ¿Me están siguiendo, no? Porque si aumenta la actividad del sodio-potasio TPasa, metemos más sodio. ¿Sí o no? Si metemos más sodio, ese sodio ¿con quién va? Con agua, y tendemos a reducir este fenómeno de encogimiento, este fenómeno de crenación que le llaman de la célula. Pero miren acá, hay sensores de estiramiento en la membrana, y cuando esos sensores de estiramiento en la membrana se activan porque la célula se encoge, se produce activación de un factor de transcripción que se llama NFAT5. ¿Ya? Y este factor de transcripción NFAT5, como buen factor de transcripción, migra al núcleo e induce expresión de ciertos genes. ¿Genes que se traducen en qué? Genes que se traducen en aumento en la expresión de osmolitos. Por eso ahí dice genes osmoprotectivos. Los genes osmoprotectivos son al final del día osmolitos, ¿ya? Osmolitos orgánicos. Es decir, sustancias orgánicas, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿cierto? Sintetizadas por la célula, que atraen agua y que no se escapan de la célula, que es otra cosa importante, ¿cachai? Entonces se quedan dentro de la célula y como atraen agua, eso nos lleva a expandir el volumen celular. ¿Por qué? Porque si tenemos aumento de sustancias intracelulares que traen agua, aumenta la osmolaridad intracelular. Chicos, ¿se entiende eso? Sí, profe. Ya, dale. Gracias, Max. Y si aumenta la osmolaridad intracelular, la igualo a la osmolaridad plasmática. ¿Sí o no? Y si la Sí. igualo a la osmolaridad plasmática, ¿hay movimiento de agua? No. La verdad es que sí, pero el agua siempre está entrando y saliendo de la célula, ¿cierto? Lo que no tenemos es un movimiento neto, pero yo entiendo, lo pregunté así como tendenciosamente, ¿ya? Pero recuerden que hay un dato que leí una vez en un libro de fisiología, que en un segundo entra y sale de un glóbulo rojo un volumen de agua que es así como descabellado, que es igual como a 180 veces el volumen del glóbulo rojo. ¿Cachai? Si entra en un segundo un volumen 180 veces igual al de una célula, ¿cómo diablos se explica que la célula no reviente? Porque en ese mismo segundo sale la misma cantidad de agua. Entonces hay un movimiento de agua, pero no es un movimiento neto, que es lo que me imagino a lo que Máximo se refiere. ¿Ya? Entonces, aquí voy yo, voy a activar la cámara. Ando medio tullido, ando como con dolor muscular. Qué buena palabra esa. ¿Conocen esa palabra, Yanarica? Andar tullido. Personalmente no. Sí, sí, mi abuela lo decía harto. Ah, no, pero yo no. Gracias, gracias por la comparación, Max. Estoy, Mi memoria estoy quedando de aprendida no es tan abuelo. precisa. Oye, Mauricio, estoy quedando de abuelo. Sí, Ya, me caí. ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Aumenta la osmolaridad plasmática y gracias a la activación del NFAT5, aumenta la osmolaridad intracelular. Como se igualan las presiones osmóticas, el volumen de la célula no cambia, ¿ya? Pero obviamente que eso tiene un tiempo para desarrollarse, ¿cachai? Eso tiene un tiempo para desarrollarse. ¿Ya? Entonces no es algo tan automático. Por eso es que habíamos dicho que dependiendo de la velocidad y la intensidad de la hipernosmia y la velocidad de instauración, ¿cachai? Obviamente que le va a costar más a la célula y ahí sí podemos tener trastorno, ¿ya? Si va lentamente aumentando la osmolaridad, le vamos dando cierto tiempo a este sistema de generación de osmolitos orgánicos para que esté, y entonces podemos no tener cambios en el volumen celular. Por eso es que no todo cuadro de hipertonía, no todo cuadro hipertónico nos va a dar manifestaciones neurológicas. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que las células que viven en la médula renal viven bien? ¿Cómo es la médula renal? ¿Cómo es el intersticio de la médula renal?
Es súper hiperosmótico. ¿Ya? Hasta 1200 miliosmoles llega la médula renal. 4 veces la osmolaridad del plasma. Y las células que viven ahí están felices. ¿Por qué? Por este fenómeno. ¿Ya? Por eso esas células no experimentan reducciones de volumen ni nada. Profe, ¿es por la igualación de los osmoles? ¿Había pensado alguna vez en eso, Máximo? ¿No? Chipo, ¿cachai? Porque la medida que se van desarrollando y se va generando el intersticio hiperosmótico, se van activando los MFAT5 en todas esas células tubulares renales y células intersticiales, y todas las células que están viviendo ahí, y todas esas células van y viven, nacen y mueren con una osmolaridad mayor al resto de las células, pero que es igual a la intersticial y por lo tanto el volumen de agua no se modifica. O sea, el movimiento de agua, el movimiento neto de agua no se modifica. Claro, porque se deshidratarían, pero al instante por establecer la gradiente corticopapilar, se mueren ahí. Exactamente. Le diría que es una muy buena observación, pero como me trató de viejo, me voy a quedar callado. ¿Ya? ¿Cuál es el asunto, muchachos? ¿Cuál es el asunto? Que así como esto tiene que ver con expresión génica, entonces toma tiempo. ¿Bien? Entonces, si recibimos un paciente que tiene una osmolaridad en 150, una osmolaridad o una anatremia en 155, 157, ¿cierto? Está por arriba, y de repente, bruscamente, nosotros la bajamos y le damos agua de ver al paciente y le metemos un suero glucosado y le metemos insulina, ¿cachai? Pues si hay un suero glucosado, usted le administra un suero glucosado al paciente y le administra insulina, hay expresión del GLUT4, meto la glucosa a la célula y ¿qué se queda afuera? Solo agua. Por lo tanto, solvente, ¿cierto? Se va diluyendo la concentración de sodio. Si hacemos cualquiera de las cosas que ya habíamos dicho rápidamente, la osmolaridad plasmática baja y la osmolaridad celular se nos queda acá. ¿Sabes? Déjenme que me están llamando por teléfono. La osmolaridad celular se nos queda acá. ¿Y quién? Si se produce esto, ¿quién va a traer agua ahora con más fuerza? ¿La sangre o la célula? Debería ser la sangre, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Quién, Christopher? ¿Debería ser la sangre o no? Si la osmolaridad de la sangre está acá y la osmolaridad celular está acá, ¿quién va a traer agua con más fuerza? La célula, porque va a tender a arrastrar más La agua. célula. ¿Y para dónde se va a mover el agua ahora? Hacia adentro de la célula. Exactamente. ¿Y qué va a ocurrir con el volumen celular? Va a aumentar. Y eso conduce a daño también. ¿Ya? Por eso el edema cerebral. Acá. Por eso el edema cerebral. Entonces, ¿corregimos o no corregimos? Corregimos, siempre. Pero, ahí. ¿Ya? Suavecito, lentito, para darle la posibilidad al sistema, ¿cachai? A los sensores de estiramiento de la membrana, ¿cachai? Para que se vayan activando los MFAT5 y para que vayamos metabolizando los osmolitos orgánicos. ¿Ya? ¿Estamos o no? Aquí hablando un poquitito más del MFAT5, déjenme desactivar la cámara, ahí estamos. Una respuesta homoadaptativa, ¿cierto? Que necesita restaurar la normalidad bioquímica de la célula, ¿ya? O como acumulación de, para esto hay acumulación de osmólitos orgánicos, lo que habíamos dicho, que pueden estar en grandes cantidades sin alterar la estructura y función, ¿ya? La funcionalidad, vuelve a hablar de funcionalidad, ¿se fijan o no? Eso tiene que ver con que cambios en la osmolaridad se traducen también en cambios en las propiedades del líquido intracelular y eso modifica también la actividad enzimática, ¿ya? Genes osmoprotectivos, el TON EBP, que es el mismo que en FAT5, dos nombres para el mismo gen, ¿ya? Sorbitol, glicerofosfocolina, captación de betaína, mioinositol, taurina, ya hay todo esto entonces en su conjunto, cuando uno habla de los osmolitos orgánicos, hace referencia a todos estos muchachos. Eso en relación a las hipernatremias. Cuéntenme, ¿cómo quedamos con hipernatremia? ¿Bien, ¿Ya? profe? ¿Bien? Dale.
Me alegro. El próximo año en medicina interna van a ver, ¿cierto? Van a calcular, ¿cierto? Las correcciones, cuánto le va a administrar de agua, si al paciente le administramos el suero glucosado, calcular cuánto administrar, cuánta insulina, ¿cachai? Los esquemas para ir bajando la natremia, cómo ir evaluando, todo eso. ¿Ya? Entonces, es súper interesante hacerlo, pero no forma parte, obviamente, de los objetivos del curso, que eso ya es más de medicina interna. ¿Okay? Si nos vamos para el otro lado, nos vamos a encontrar con los balances positivos de agua. ¿Ya? Aquí a veces se habla del paciente sobrehidratado, frecuentemente se habla de un paciente sobrehidratado, pero la sobrehidratación también como que nos puede hacer pensar en el paciente hipervolémico. ¿Ya? Entonces, los balances positivos de agua dicen las sociedades de nefrología que es más correcto hacer referencia a ellas como conducentes a cuadros de hipotonicidad, porque es lo más relevante. Mecanismos para desarrollar esto: aumenten los ingresos. ¿Ya? Aquí nos encontramos con polidipsia primaria. ¿Ya? ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Ya? No es lo más común, pero puede ocurrir. Raro, pero puede ocurrir. ¿Ya? Poblaciones de pacientes psiquiátricos, ¿ya? Pueden desarrollar estas polidipsis primarias. Lo siguiente es más común, que es más, puede ocurrir con mayor facilidad. Fluidos parenterales. ¿Ya? Fluidos parenterales. Oye, el aumento en los ingresos, la polidipsia primaria, hay que tomar una cantidad brutal de litros de agua por día para desarrollar el cuadro. ¿Ya? Si usted toma 4 o 5 litros de agua por día, probablemente no van a desarrollar el cuadro. ¿Por qué? Porque habiendo mucha agua, ¿cierto? Cuando empiece a caer la osmolaridad plasmática, se inactivan los hormoreceptores hipotalámicos, cesa la liberación de ADH y por lo tanto aumenta la excreción de agua renal. Fluidos parenterales, les decía yo, ahí hay más posibilidad de que se genere el fenómeno. ¿Ya? Sin embargo, desde un punto de vista de la casuística, ya desde un punto de vista de la frecuencia de aparición, ya lo más importante tiene que ver con disminución de los egresos de agua. ¿Y quién puede caer en disminución de los egresos de agua? Pacientes con insuficiencias renales, agudas o crónicas. Chicos, nosotros cuando hablemos cuando hagamos las clases respectivas, yo no les voy a hablar de insuficiencia renal aguda, yo les voy a hablar de aquí, ¿ya? Actualmente se dice que el concepto de la insuficiencia renal debiera quedar para los pacientes que tienen el riñón muy fallado, ¿ya? Y que necesitan terapia de reemplazo. Lo mismo con insuficiencia renal crónica. Hay muchos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿ya? Y es una población de ellos los que llegan al estadio en que ese sujeto necesita diálisis. Y esos son los que tienen insuficiencia renal crónica. Aquí les puse insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica para que nos quede claro que tienen que ser riñones muy deteriorados desde su funcionalidad. ¿Ya? La otra posibilidad es tener el SIAP. ¿Qué es el SIAP? Es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Ya? Es decir, hay niveles de ADH anormalmente altos en ese sujeto en relación a la osmolaridad que ellos tienen. La complicación principal que tiene el balance positivo de agua es el desarrollo de hiponatremia en este caso. Definida la hiponatremia como una concentración plasmática de sodio menor al rango inferior, normalmente 135 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Descrita como el desorden electrolítico más común en pacientes hospitalizados. Linda cosa. ¿Ya? Ahora, cuando uno habla de las hiponatremias, las podemos subdividir o las podemos clasificar. Una forma de hacerlo es de acuerdo a la osmolaridad plasmática del sujeto. ¿Ya? En ese sentido, podemos encontrarnos con hiponatremias hipotónicas, hiponatremias isotónicas o hiponatremias hipertónicas. Hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. ¿Ya? Hiponatremia hipotónica es la que vamos a hablar nosotros, porque esa es la que tiene que ver con el balance positivo de agua.
se caracteriza por tener una osmolaridad plasmática menor a los 280 miliosmoles por kilo, ¿ya? Y también se le conoce como hiponatremia dilucional. Una hiponatremia dilucional. Segundo, hiponatremia isotónica, ¿ya? Entre los 280 y 295 miliosmoles por kilo, la osmolaridad plasmática, es decir, dentro del rango normal. También conocida como pseudohiponatremia, ¿ya? ¿En qué individuos se nos da esto? En pacientes con hipertrigliceridemias o eventualmente aumento de proteínas plasmáticas, ¿ya? Y tenemos una tercera posibilidad, que son las hiponatremias hipertónicas. Pacientes que tienen hiponatremia, pero que están con una tonicidad aumentada. Ahora, ¿se acuerdan cómo calculábamos osmolaridad plasmática? Sodio plasmático por 2 más glicemia dividido en 18. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy yo? Esto se puede dar por la presencia de solutos hipertónicos en sangre. El más importante, pero no el único, glucosa. ¿Ya? Entonces, frente a una hiperglicemia de moderada a severa, ¿cierto? Ya nos podríamos encontrar con aumentos en la osmolaridad plasmática que no son responsabilidad del sodio. Esos aumentos en la osmolaridad plasmática tienen que ver con glucosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ay, ¿qué pasó? ¿Alguien llegó? ¿Alguien se fue? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Aumenta la osmolaridad plasmática por la presencia de glucosa. La glucosa atrae agua. ¿Qué ocurre con el sodio en ese contexto? Se diluye. ¿Cachai? Entonces, cuando se va a determinar la concentración plasmática de sodio, el sodio aparece disminuido. ¿Ya? Y en ese sentido se sabe que la natremia baja, ¿cierto? 1,6 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos por decilitro que la glicemia esté aumentada. ¿Se entienden estas clasificaciones o no? Recuerden que el sodio, dice, Sí, profe, sí se entienden, se entienden. bacán, ¿ya? El sodio es el principal determinante de osmolaridad plasmática, pero no es el único. O el principal determinante de osmolaridad en el LEC, pero no es el único. ¿Ya? Entonces, yo le había dicho que las más importantes para nosotros eran las hiponatremias hipotónicas. Estas son consecuencias de un balance positivo de agua. ¿Ya? Y aquí, si agarramos a las hiponatremias hipotónicas, las podemos clasificar ahora según la volemia del paciente. ¿Ya? Y entonces tenemos hiponatremias hipotónicas hipovolémicas, hiponatremias hipotónicas euvolémicas e hiponatremias hipotónicas hipervolémicas. ¿Ya? Bien asociadas a la liberación no osmótica de ADH. ¿Ya? Condiciones de dolor, neoplasias, drogas, infecciones pulmonares, uso de ventilador mecánico, disminución del volumen arterial efectivo. ¿Ya? Causas de hiponatremia hipotónica, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, con un volumen extracelular disminuido. ¿Ya? Es decir, estas son unas hiponatremia hipotónica hipovolémica, ¿ya? Asociadas a pérdidas de sodio renal, por diurético, insuficiencias suprarrenales, nefropatías perdedoras de sales, bicarbonaturia, pérdida de sodio extrarrenal, diarrea, vómitos, hemorragia, sudoración excesivas, secuestro en tercer espacio. Esto, disculpen que me quede pegado en esto así como y que lo lea uno por uno. ¿Se acuerdan cuando el día sábado yo les decía, si se produce un balance negativo de sodio, ese balance negativo de sodio va a ir acompañado de un cierto balance negativo de agua? ¿Se acuerdan o no? Entonces les decía yo, en esa condición la natremia no cambia. ¿Qué es lo que cambia? La masa corporal total de sodio. Y junto con ella, corporal total. ¿Cómo aparece el sodio en sangre? Pregunta para ustedes ahora.
¿Cómo aparece en esa condición el sodio, la concentración de sodio plasmático? ¿Aumentada, normal o disminuida? En una condición en donde disminuye el sodio y también el agua, ¿Sí? aparece normal. Normal, ¿cierto? Ya, ojo. Entonces les dije, sin embargo, por la respuesta, no sé si se acuerdan, confírmeme si se acuerdan. Sin embargo, por la respuesta del organismo, le dije yo, sí se puede producir una hiponatremia. No es que la diarrea, no es que el vómito, no es que la hemorragia, no es que el diurético nos haya llevado a una condición de hiponatremia. Pero la respuesta orgánica tratando de compensar esa hipovolemia sí genera hiponatremia. ¿Se acuerdan que se los dije? Sí. Sí, profe. Ya. ¿Y por qué viene esto? Porque si se produce una hipovolemia, porque tenemos un volumen extracelular disminuido, si se produce una hipovolemia, ¿qué ocurre con la presión arterial? Cae, ¿sí o no? Y cuando cae la presión arterial, echamos a andar mecanismos, en plural, para aumentar esa volemia. Parte de esos mecanismos tienen que ver con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Parte de esos mecanismos tienen que ver con aumento en el sistema nervioso simpático, en la actividad, que nos lleva a mayor frecuencia, mayor contractilidad miocárdica, ¿sí o no? Ya lo conversamos con el doctor en la clase de hecho. Vasoconstricción, pero la ADH va a aumentar también. ¿Por qué? Por el estímulo no osmótico del sistema nervioso simpático. ¿Cachai? Solo por haber estímulo simpático, les decía el otro día, hay liberación de ADH en este sujeto. Entonces, si tenemos un volumen extracelular disminuido, va a aumentar la actividad simpática como parte de los mecanismos de respuesta. Como aumenta la actividad simpática, aumentan los niveles de ADH. Como hay más ADH, ¿qué le saco a la orina? Le saco más agua y no soluto, porque me interesa recuperar volemia. Y en eso que le saco más agua pero no soluto, contribuyo a diluir el sodio plasmático. Y ahí aparece la hipovolemia. Ah, quedando atravesado. Ahí aparece la hiponatremia. ¿Ya? No por, ¿se entiende a lo que voy, chicos, no? No fue la causa de base, fue la respuesta la que generó la hiponatremia. Confírmenme, porfa, que eso les queda claro. Sí, profe, claro. Sí. Ya, bacán. Gracias, chicos. Segundo, hiponatremia, hipotónica, hipervolémica, volumen extracelular aumentado. Insuficiencia cardíaca, síndromes nefróticos, cirrosis hepáticas, insuficiencias renales. ¿Ya? Claro, aquí quizás para nosotros lo más relevante tenga que ser con el riñoncito. Si el tercer año de medicina de la Universidad de Tarapacá ingiere en un día, o ahora, para que lo hagamos más extremo todavía, a las 5 de la tarde con 10 minutos, 2 litros de agua al seco, ¿cómo va a estar vuestra osmolaridad plasmática al final del día, chicos? Disminuido debería estar. No, señor, va a estar normal. ¿Por qué? Porque La usted va a tiene un riñón compensar. funcional. Ah, ya, por como el camino compensatorio entonces. Exacto, entonces tomamos Ya. agua, ¿cierto? Los compañeros que no responden están en este momento yendo a buscar su vasito de agua para juntar sus 2 litros, ¿cachai? Tomamos agua. ¿Qué ocurre con la osmolaridad plasmática cuando empezamos a absorber el agua desde digestivo? En algún momento la osmolaridad plasmática va a empezar a caer, es evidente. Y cuando ocurre eso, se reduce la actividad de los hormonoreceptores hipotalámicos y se reduce la liberación de ADH. ¿Sí o no, Christopher? Sí, ahora sí, sí. Sí, Y claro. como tenemos un riñón sano, ¿cachai? ¿Qué vamos a tener? Le vamos a sacar menos agua a nuestra orina y la experiencia nos ha demostrado un poco eso también, que aumenta el volumen de la diuresis y disminuye la concentración de esa orina. Y en ese contexto producimos una orina así como que parecen agua o casi agua. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque tenemos un riñón funcional. ¿Cachai? Entonces, ¿qué ocurre? Si esos mismos 2 litros de agua se los toma un paciente que tiene insuficiencia renal, aguda o crónica. Y si ese sujeto no puede eliminar, se produce un volumen de orina diario de 1 litro, y al gallo le metemos 2 litros de agua libre, ese litro extra se queda ¿dónde? En su organismo.
Y ahí cae él en un balance positivo de agua. ¿Ya? Eso, para mí, con que sepan, con que esto nos quede claro, siendo este el capítulo de renal, ¿cierto? Con que esto nos quede claro, a cada una de estas condiciones, a través de un mecanismo propio, lo puede generar, ¿ya? Pero ese genera aumento de ADH, ese también, ¿cierto? En la medida que va progresando la insuficiencia cardíaca, ese también secundario al edema. ¿Mm? ¿Profe? Miren, Máximo. Pero ADH no es el único mecanismo para controlar eso, ¿no? También el aumento de la tasa de filtración glomerular también está metido ahí para eliminar el volumen más rápido. Esa es una buena pregunta. Sí, siempre y cuando el aumento en la ingesta de líquido se traduzca en un aumento de la presión plasmática. ¿Ya? ¿Tú estás pensando en el fenómeno de la natriuresis por presión que hablamos el otro día? Ajá. Ya, pero ahí, ojo, para tener la natriuresis por presión, eso se da cuando hay ingestas aumentadas de sodio, porque el sodio, ¿cierto? Se tiende a quedar en el LEC con su equivalente osmótico de agua y se produce una expansión isosmótica del LEC en un estado inicial. Y esa expansión isosmótica del LEC te lleva a un aumento de presión arterial. ¿Ya? En este caso, espérate. Aquí viene el dato interesante. Al riñón le interesa más cuidar la osmolaridad plasmática que la presión arterial. ¿Cachai? Entonces, ¿qué ocurre acá? O al organismo, lo digo así, a nuestro organismo le interesa más cuidar la osmolaridad plasmática por sobre la presión arterial. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos tomamos los 2 litros de agua ahora en este momento, cuando la osmolaridad plasmática empiece a caer, rápidamente se inactiva el mecanismo de ADH. ¿Cachai? Entonces probablemente no va a dar máximo, no va a dar para tener un fenómeno de aumento en el BFG vía aumento de la presión arterial. ¿Cachai? Ya, profe, ya entendí, muchas gracias. Entonces va a depender siempre del cambio de presión. Y como antes de eso se activa el O sea, mecanismo de ADH, no va a ¿cómo eso va a alcanzar para. depender más? Va a depender va a depender del cambio de presión arterial o va a depender del cambio en la osmolaridad sanguínea. Claro. ¿Ya? Ambos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Dale. Miren en el 3, un volumen extracelular normal. O sea, estos pacientes desarrollaron una hiponatremia, hipotónica, euvolémica. ¿Ya? Y aquí el más interesante para nosotros, el síndrome de secreción inadecuada o inapropiada que le ponen ahí de ADH. ¿Ya? Ingesta excesiva de agua, nos ponen aquí, ¿cierto? Polidipsia primaria, soluciones de irrigación sin cloruro de sodio, fórmulas infantiles disminuidas, ¿ya? Inmersión. Y entonces vamos a tomar como modelo al síndrome de secreción inadecuada de ADH, o como ahora le llaman también síndrome de antidiuresis inadecuada. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que dice ahí, porque es la condición que con más frecuencia se asocia a hiponatremia hipotónica. ¿Ya? Se caracteriza por una alteración en la dilución urinaria y una hiponatremia hipotónica, en ausencia de enfermedad renal, ¿ya? O de un estímulo no osmótico para liberar ADH. ¿Ya? Lo que habíamos hablado, ¿cachai? Cualquier cosa que aumente la actividad del simpático nos va a producir liberación de ADH. ¿Ya? El diagnóstico de esta condición es por exclusión. Hay un balance positivo de agua por un consumo excesivo que supera la capacidad limitada de un riñón para diluir orina, ya en presencia de irregulación de ADH. Cáchense esta. Hay una expansión del volumen del extracelular con hiponatremia hipotónica. La expansión del volumen nos lleva a una supresión del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se entiende por qué? Gente querida, ¿se entiende el por qué?
Si hay una expansión del volumen. Me perdí, profe. ¿Ah? Me perdí un poco. Yo lo encuentro, no se preocupe. Mire, si se expande el volumen del extracelular, ¿cómo va a estar el volumen vascular? ¿Cómo va a estar la volemia en ese sujeto? ¿Aumentada, normal o disminuida? Si hay una expansión de volumen, ¿cómo va a estar la volemia? Aumentado. Aumentada. Bien ahí. Si la volemia está aumentada, ¿cómo va a estar la presión de perfusión renal? Aumentada. ¿Con cuánta fuerza llega la sangre a la arteriola aferente? Con mayor fuerza. ¿Qué ocurre con la actividad del aparato yuxtaglomerular? Se aumenta la presión de perfusión en la arteriola aferente. Ahí comienza a activarse, ¿no? Al contrario, ahí se Disminuye inactiva. su actividad porque lo que está intentando es controlar la presión. Ah, Eso. es verdad. ¿Qué era lo que nos llevaba a una activación del renin-angiotensina-aldosterona? La caída en la La presión. caída de la presión de perfusión del riñón. ¿Ya? Entonces hay una expansión de presión arterial, aumento en la presión de perfusión renal, aumento en la presión, ¿cierto? A nivel de arteriola aferente, inactivación de las células granulares en el aparato yuxtaglomerular. Y por lo tanto cae la actividad del renin-angiotensina-aldosterona. Ahí sí, Máximo Christopher. Sí, profe. Ya. Si hay poca aldosterona, ¿qué Menos ocurre? reabsorción de sodio. Sodio, y ese sodio se me escapa ¿con quién? Con agua. Por lo Con tanto, agua. no cambio, ya el paciente tiene una hiponatremia, ¿cierto? No la modifico acá, porque el sodio que pierdo, lo pierdo con agua. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre con la volemia en ese caso? Disminuye la volemia. ¿Cierto? Por eso este paciente cae en una hiponatremia hipotónica euvolémica. Eso es bueno porque te está diciendo que tenía un riñón funcional. ¿Cachai? Hay liberación de péptidos natriuréticos por la sobrecarga con volumen en el corazón derecho, y entonces esos péptidos natriuréticos también favorecen la eliminación de sodio con agua, ¿cachai? Vía renal. Entonces estáis perdiendo más sodio con agua vía renal porque tienes poca actividad de aldosterona y porque tienes gran actividad de péptido natriurético. Entonces el paciente, si bien cae inicialmente en una expansión de volumen, llega a estar en un estado euvolémico. Y eso es súper interesante porque, insisto, eso nos aleja, o podría alguien, cierto, que sea más tajante, alguien podría decir que si el paciente tiene una hiponatremia hipotónica euvolémica, se descarta o queda muy atrás en los diferenciales la posibilidad de un daño renal agudo crónico. ¿Por qué? El paciente el ejemplo que les había dado, un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica se toma los 2 litros de agua y puede eliminar 1 litro, medio litro, para que le pongamos más color todavía. El otro medio litro, ¿dónde se queda? Se va a quedar en su organismo. ¿Cómo va a estar la volemia? Aumentada. ¿Puede él controlar eso? No. ¿Por qué? Porque su riñón no funciona adecuadamente. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica que le van a llegar a ustedes, ¿cachai? ¿Les pueden llegar con una hiponatremia hipotónica? Puede, perfectamente, si tiene un consumo de agua mayor a lo que su riñón puede eliminar. Seguro que les puede hacer una hiponatremia hipotónica, pero esa va a ser una hiponatremia hipotónica. ¿Y cómo va a estar la volemia en ese sujeto? Hipervolémica. Va a ser una hiponatremia, hipotónica hipervolémica. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? Sí, profe, entonces nos avisa que el riñón está funcionando bien porque fue capaz de controlar la volemia, aunque no haya sido Está capaz de haciendo, controlar la anatremia. claro, pues, tenía un riñón que es capaz de regular el balance de sodio. ¿Cachai? Entonces, significa que no va por ahí, no va por el lado de la caída del BFG, el asunto. ¿Ya? En algunos casos se produce escape de la antidiuresis con volúmenes de orina aumentados y mayor eliminación de agua. ¿Ya?
estos grupos, estos pacientes, este grupo de pacientes que hace este escape de la antidiuresis se ha visto que expresan menos receptor para aquaporina, para ADH, ¿ya? Y hay menos expresión de aquaporina 2, probablemente ambas, secundarias a la sobreestimulación crónica del fenómeno. Causas de síndrome de antidiuresis inadecuada, o SIAD, síndrome de secreción inadecuada de ADH. Aumento puede ser, ¿cierto?, que tiene que ver con producción ectópica del hipotálamo. ¿Ya? Nos podríamos encontrar, y ahí tienen ustedes un montón de causas que no se las voy a preguntar, pero para que lo sepan. Segundo, nos podemos encontrar con producción ectópica de ADH. El doc creo que lo comentó el otro día en su clase cuando hablamos de los síndromes paraneoplásticos. ¿Ya? Miren acá, varios tipos de cánceres que se asocian a producción ectópica de ADH. 3. Potenciación de efectos de ADH. ¿Ya? Algunos fármacos que potencian los efectos de ADH. Un síndrome de antidiuresis inadecuada de tipo nefrogénico. ¿Sí? Y eventualmente nos dicen, ¿cierto?, administración de ADH o análogos de ADH. ¿Sí? Desmopresina, vasopresina, oxitocina. ¿Ya? Que pueden comportarse como ADH símiles. Para el diagnóstico de esta condición, ¿cierto?, se describen algunos criterios, ¿cierto? Algunos de ellos se dicen que son esenciales. ¿Ya? Osmolaridad plasmática disminuida, ¿cierto? Inapropiada capacidad de concentración de orina, paciente desde lo clínico, ¿cierto? Paciente euvolémico. Oye, pregunta, ¿qué signo clínico, qué manifestación clínica irían a buscar ustedes sospechando de una hipervolemia? Un aumento de la presión arterial. Ya. ¿Solo eso? ¿Qué más? Paciente clínicamente. Quizá un Edema. aumento de, ¿es eso? Un aumento de peso como muy drástico de un día para otro del paciente. Sí, ya. No sé si de un día para otro, pero ya. En un periodo corto, en un periodo de tiempo breve, digamos. ¿Ya? 100% concedido. ¿Algo más? Yo había dicho ¿Cómo se edema, no sé si... distribuye edema, cierto? Ya. ¿Algo más? un aumento de la diuresis. Mm, ¿Y si está hipervolémico por causa renal? Ah, claro, ya. ¿Yugulares cómo debieran estar en este paciente? Ingurgitadas. Quizás sí. ¿Qué esperaríamos encontrar a nivel de campos pulmonares? Eh, también congestión. Podríamos tener, ¿cierto? Podría ser, ¿ya? Entonces quizá puede tener falta de aire el paciente. Interesante, ¿cierto? Si es que pensamos que se puede estar produciendo un edema pulmonar, podría ser, ¿ya? Ahora, ahí vamos a ver después en la clase de edema pulmonar que hay mecanismos de aclaramiento del líquido alveolar e intersticial que son bien potentes, ¿ya? Puede aumentar hasta 10 veces la actividad de los vasos linfáticos a nivel pulmonar, fíjense ustedes, ¿ya? Pero sí, eventualmente podría ser, ¿ya? Sodio urinario aumentado, ¿cierto? Sobre 40 milimoles por litro, excluir hipotiroidismo, deficiencia de glucocorticoides, ¿ya? Aquí nos ponen también, ¿cierto? Espérense un poquitito. Ahí está, ¿ya? Incapacidad para excretar al menos el 90% de agua, ¿cierto? En un periodo de 4 horas, niveles de ADH, niveles plasmáticos de ADH inapropiadamente elevados en relación a la osmolaridad plasmática. ¿Ya? Ahí.
Doc Rossi anda por ahí. ¿Ha tenido pacientes ustedes con síndrome de secreción inadecuada de ADH? Sí, es más frecuente de lo que uno piensa. Lo que pasa es que clínicamente la mayoría de las veces, por suerte, no es grave, ¿ya? Pero si ustedes ven los pacientes hospitalizados, muchos, porque hay causas que son muy banales como la neumonía, tuberculosis, etcétera. Uno puede decir que es una causa muy, muy frecuente, pero como son, no son graves, no pasan desapercibidos y son transitorias. Entonces se ven mucho, la verdad. Pero por suerte no son graves. Pero secreción inadecuada pura también existe, pero es más frecuente, menos frecuente, perdón, y es difícil de diagnosticar. La secreción inadecuada es muy difícil de diagnosticar, pero ocurre muy frecuente, muy frecuente. Eso. Ya. Eso. ¿Y cómo se aproximan al diagnóstico en esos pacientes, Doc? En general uno no hace el diagnóstico. Mira, en general, lo que Claro, pasa es que, ojo que habíamos dicho que era un diagnóstico por exclusión. claro, Entonces, cuando dicen diagnóstico por exclusión, eso a un tiro le complica la vida. le complica Porque la eso vida mucho. significa que hay que ser capaz de descartar todas las Claro, causas que sí son conocidas para generar una condición claro, de este por tipo. eso estamos hablando de una secreción adecuada pura, no secundaria, que es la idea, porque Claro. como le dije, es muy frecuente, pero son secundarias a otras patologías. Las típicas son las pulmonares. O sea, tengo una neumonía, tengo una tuberculosis, una patología Mm. respiratoria, y como tenemos células, ¿cómo se llama? Neurohormonales en el pulmón, son fundamentalmente células pequeñas, etcétera, se le agregan a producir ADH y generan, en el fondo, secreción inadecuada. Ahora, insisto, como la mayoría de las veces se resuelven solos y son hiponatremias pequeñas, se resuelven cuando se resuelve la neumonía, se resuelve cuando se resuelve la patología, pero el problema del diagnóstico, es cuando algo que uno piensa que ya no es secundario, es porque uno tiene que comenzar a medir osmolaridades urinarias y osmolaridades Mm. plasmáticas. Las osmolaridades urinarias teóricamente son fáciles de medir, pero en la práctica no las hacen en ningún lado. Entonces uno tiene que comenzar a medir osmolaridad plasmática y urinaria y además ver la secreción de ADH. Entonces, ¿cuánto es secreción adecuada? Cuando tenemos una osmolaridad que no nos corresponde con la cantidad de secreción que hay de ADH y más encima no corresponde con la osmolaridad, digamos, de la orina. Entonces, que se puede, pero créanme que no es fácil el diagnóstico. Pero, insisto, es muy frecuente, pero la mayoría de las veces, como es autolimitada, y ya la mayoría de las veces no llega a cifras muy bajas, pasan desapercibidas. Pero, por ejemplo, a ustedes que cuando comiencen al hospital, fíjense los pacientes con neumonía o pacientes con tuberculosis, ¿cuántos tienen? Porque ellos no debieran tener insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, etcétera, que tengo hiponatremia, es esperable, se fijan por lo que hablaba el doctor que hace un ratito. Pero una neumonía, ¿por qué debería tener hiponatremia? Entonces, obviamente uno tiene que comenzar a hacer estos análisis medios raros. Pero eso es. Y lo que se ocupa muchas veces, en el fondo, es lo que aparece como suplementario aquí abajo, hacer cargas de agua y ver cómo se excreta el agua. Porque en el fondo aparece como normal water load test, que significa test de carga de agua, o lo que yo le decía, mediciones de arginina vasopresina, que es lo mismo que la ADH, en relación a la osmolaridad. Pero la verdad es que lo que uno ocupa como central es lo de arriba, y obviamente uno se da cuenta con la osmolaridad plasmática y con la concentración, digamos, con la osmolaridad urinaria, uno ya más o menos puede aproximarse. Eso no. Eso. Muchas gracias, Si repetí mucho, les pido disculpas. Doc. Es que estaba No, con... pero no está expuesto a eso. Oye, ya tengo las Uno pruebas de como, energía, me falta la pauta ahora, porque las pruebas ya están listas. Las puedo escanear. oh, en cuanto Francisco, terminemos aquí se la envío. me enviáis la pauta. Ya, ¿me la dictáis mejor? ¿Ya? Ya, no hagamos más interrupciones. Se la dicto también. Ya, ¿Ya? Como le sea más cómodo a usted, mi querido. Muchas gracias por la idea. dictado. Manifestaciones clínicas dependen de la severidad y velocidad de la instauración. De nuevo el signo de interrogación, ¿cierto? Porque la evidencia clínica ha mostrado que incluso sin que el paciente no sintomático, hay
pronóstico negativo asociado, ¿ya? O hay empobrecimiento del pronóstico, ¿ya? Pero pueden dejar secuelas neurológicas permanentes o incluso causar la muerte, ¿ya? Ojo. Entonces, el problema acá, el edema cerebral difuso, ¿ya? ¿Ya? Síntomas neurológicos, muerte por herniación. ¿Cómo explicamos eso? Eso ya ustedes me lo pueden explicar súper bien, porque acabamos de pasar por esa clase. Síntomas neurológicos, muertes por herniación cuando se instaura en menos de 48 horas. ¿Por qué? Si hay edema cerebral difuso, ¿qué ocurre? Hay una isquemia también general. Una isquemia general en el cerebro, ¿cierto? Una isquemia Sí, cerebral generalizada de global. cerebro. Exacto. ¿Secundaria qué? Bien, ¿secundaria qué? A la hipoperfusión. ¿Y por qué cae la perfusión? Mm, No recuerdo bien el por qué caía, pero sí me Cae la Porque acordaba. aumenta perfusión. la ¿Quién presión. sabe? ¿Máximo? Por la presión de perfusión. ¿Y por qué cae la presión de perfusión? Eh, Ay, profe, se me olvidó. Ya, pero Por la cosa es aumento de que PIC. Aumenta la PIC. ¿Ya? sí, el El aumento de edema la presión cerebral intracraniana. difuso. Eso. ¿Cachai? Primero ocupamos Monroe-Kelly, pero si sigue aumentando el volumen de la masa cerebral, ya no nos queda Monroe-Kelly, aumenta la presión intracraneana, el aumento de PIC va de la mano con la caída de la presión de perfusión cerebral, cae la presión de perfusión cerebral, isquemia cerebral global. ¿Ya? Al final el Si parénquima hay termina una, comprimiendo los vasos. exactamente, compresión extrínseca del vaso sanguíneo. ¿Ya? Cuando se instaura en menos de 48 horas, entonces ya es bastante grave para el paciente. Menos de 125 miliequivalentes litros, asociado a apatía, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Ya, menor a 115, aquí ya tenemos alteración de conciencia, nuestros famosos seizures, coma y paro respiratorio. ¿Por qué paro respiratorio? Asociado probablemente a hernia transtentorial y compresión de bulbo. ¿Eh? Miren esta. Posterior a 48 horas ya se considera crónico. Y la clínica puede estar leve, puede estar ausente o ser leve. ¿Por qué? Porque le dimos posibilidad, ¿cierto?, a estos sensores de estiramiento a que se activen y generamos cambio en la expresión génica y entonces se produce aquí el fenómeno contrario. La célula empieza a sacar elementos osmóticamente activos o produce, cáchense esta, produce elementos osmóticos activos que se acumulan en el intersticio. ¿Cachai? Corrección rápida asociada al síndrome de desmielinización osmótica y daño celular irreversible. Entonces, lo que dice ahí, que finalmente eh, hay que corregir, pero hay que corregir lentito para evitar este síndrome de desmielinización osmótica. ¿Ya? Aquí está la fisiología del síndrome de desmielinización osmótica, una representación esquemática de los posibles eventos causados por una rápida, ¿cierto? Una corrección de la hiponatremia crónica, ¿cierto? Con una rapidez mayor a lo necesario. Entonces nos decían que teníamos un astrocito que está crónicamente 48 horas, ese nivel de cronicidad que se habla acá, adaptado a la hiponatremia, si se produce la sobre rapidez, digamos, la corrección de la hiponatremia, nos vamos a encontrar con apoptosis de astrocitos, nos vamos a encontrar con disrupción de barrera hematoencefálica, exposición, ¿cierto?, a material de tipo proinflamatorio, ¿ya? Y esto genera entonces más daño, más inflamación y por lo tanto contribuye a generar la desmielinización osmótica en estos pacientes. Efectos de la hiponatremia en el cerebro. ¿Ya? Aquí estamos desarmando un poquito de estos efectos adaptativos. La primera respuesta adaptativa es desplazamiento líquido intersticial. Eso es lo primero que ocurre. ¿Ya? Se mueve el líquido desde el intersticio. Ahí los astrocitos bien importantes en ese sentido. Hay una etapa inicial
dada por salida de iones, salida de sodio, ¿cierto? Asociada a la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Oye, ¿qué les dije yo cuando hablamos de hipernatremia? Que la actividad de la sodio-potasio ATPasa aumenta o disminuye en la célula. Creo que dije que aumenta. Sí, eso dijo. No me Yo acuerdo, también recuerdo lo mismo. ¿cierto? ¿Y qué debiera hacer? Debería disminuye. disminuir. Sí. Debería disminuir, ¿cierto? Porfa, hagan la corrección ahí, chicos, después en casa. Ya les pido las disculpas. Entonces, aumenta, aquí sí aumenta, ¿cierto? Aumenta la salida de sodio con la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿ya? Eh, ahí aumenta la expresión de canales de potasio, ¿ya? De los que son calcio dependientes y hay algunos que son calcio independientes. Aumenta la actividad del KCC, el cotransportador potasio cloruro, ¿sí? Fíjense que hay un canal de cloruro sensible a volumen. Cáchense eso. Entonces, aumenta la expresión de este canal de cloruro sensible a volumen y eso entonces obviamente facilita ¿cierto? La salida en este caso del anión. ¿Ya? Cuando hay una respuesta más sostenida, hay una reducción regulatoria del volumen, salida de osmolitos orgánicos, lo que les decía yo, por canales aniónicos y de osmolitos orgánicos sensibles a volumen. ¿Ya? Se mantiene así mientras persista la hiponatremia. ¿Ya? ¿Qué nos encontramos acá? Glutamato, taurina, glicina, mioinositol. ¿Ya? Aquí el glutamato se describe como el más importante. Igual es arriesgado lo que hace la célula, ¿no? En el cerebro, sacar glutamato, que es un neurotransmisor, podríamos estar alterando la transmisión sináptica, pero aún así se la juega, ¿cachai? Lo más importante es mantener el volumen celular. Ya llegando al final, bases fisiopatológicas generales del manejo de las hiponatremias, considerar el volumen extracelular, si está normal, sospechar de síndrome de secreción inadecuada de ADH, descartar hipotiroidismo acá. Convec disminuido, ¿ya? LEC contraído, asociado a pérdidas renales o extrarrenales, con LEC normal aumentado, pensamos más bien en síndromes edematosos. ¿Ya? Con sintomatología, usar soluciones hipertónicas, ¿ya? Velocidad de administración del suero, ¿cierto? Si es que es agudo, si es que es crónica. Furosemida. ¿Por qué furosemida acá? Porque lo que habíamos dicho, furosemida limita el desarrollo del intersticio hipertónico, ¿ya? Y por lo tanto furosemida favorece la pérdida de agua libre. Entonces furosemida te hace caer en un balance negativo de agua no asociada a soluto. Sin sintomatología, tratar según etiología, ¿ya? Como ahí ya no hay manifestaciones neurológicas, ahí como que uno se preocupa un poquito de eso. Considerar si es que es aguda o crónica, considerar factores de riesgo que pueda tener el paciente, ¿ya? Calcular reposición de sodio, súper entretenido también calcularlo, pero nos vamos para el lado, para otro lado, ¿ya? Empezamos a meternos en fisiopato, nos empezamos a meter ahí en las competencias de los profes de medicina interna, así es que no lo vamos a hacer. Considerando también el volumen requerido, ¿ya? Y los baptanos. Los baptanos. ¿Ya? ¿Qué son los baptanos? Son fármacos que inhiben al receptor de ADH a nivel renal. Y eso, pues, eso era lo que les quería comentar en relación a agua y sodio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Yo tengo más que todo una curiosidad de lo que había dicho recién de que el cerebro se la juega por eliminar el glutamato, o sea, sacarlo de allí. Es porque para el cerebro quizás es más urgente controlar como sus volúmenes antes que controlar sus sinapsis. Exactamente. Exactamente. ¿Cierto? La interpretación de eso es que causaría más daño un aumento, un edema cerebral difuso, que aumento en la concentración de glutamato extracelular. Ya, profe, entiendo. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Un comentario. Este No. tema es súper importante y es sumamente subevaluado como importante. Ojo para los pacientes hospitalizados. Para pacientes ambulatorios, la verdad que esto
Es muy poco lo que uno ve y habitualmente como que se tiende a resolver solo, pero cuando se hospitalizan los pacientes, muchas veces de muy difícil manejo el problema del sodio. Y hay que tenerlo muy, muy claro, porque también las posibilidades de dejarla embarrada desde el punto de vista médico, yo perdonen que hable tan poco sofisticado, es gigante. O sea, es muy fácil agravar problemas si uno no conoce bien los medicamentos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, o sea, los mecanismos. Un ejemplo típico, si el paciente tiene hiponatremia y está con insuficiencia cardíaca, ¿le meto sodio? ¿Le meto sodio? Primera pregunta. Entonces, el doctor dice, qué complicado. Entonces se dan cuenta de que no es tan fácil. Entonces, hay que entender el proceso patológico y obviamente el mecanismo que está involucrado antes de tomar decisiones. Ahora, si usted se aprende la guía, va a decir, la guía haga tal cosa, pero la idea es que a veces se mezclan, porque si tiene insuficiencia cardíaca y supóngase que más encima tiene secreción inadecuada, se nos va complicando el panorama. Entonces, para eso hay que conocer y entender bien de lo que se trata. Pueden estar las dos mezcladas, entonces no es tan fácil a veces, pero les sugiero que es un tema muy importante, que lo lean con conciencia, no para rendir la prueba, sino para tratar de entenderlo. ¿Ya? Eso, como dice el doc, el paciente hospitalizado principalmente es donde más uno podría Ahora, esto es causa de hospitalización también, o sea, para que vean entrarle que a la iatrogenia. Más claro, también. ¿Ya? sí, Pero bueno, ¿ya? eso. Eso. Brian pregunta acá, dijo, profe, había que arreglar la diapositiva 31 del PPT. No, no, no. Lo que pasa es que dije ahí que aumentaba la actividad de la óxido de potasio, pero era que disminuía, ¿ya? En hipernatremia. Brian, como respuesta inicial. Eso, po. Ya, ¿Les viejo. quedó claro, chicos?